Génesis no es una vía complicada, chicos. Es una vía corta que al final vamos a ver las reacciones nada más en 3 diapositivas. Al principio lo que habla primero generalidades de la vía y habla de algunas reacciones importantes que se dan en esta vía, para lo cual se va a convertir a partir de compuestos que no son carbohidratos la glucosa. Voy a tratar de ir rápido, de ir explicando lo más importante, pero vamos a llegar a ver nada más la vía. Entonces lo demás, usted lo puede complementar en su libro, porque voy paso a paso, voy explicando y entonces en eso lo que resta, después léalo usted en el capítulo. Ahí habla de que este proceso se lleva a cabo en ciertos... Esta no, primero, aquí vamos a terminar pronto, para ello la clase de ciclopentosas, se trata de ir lento también, para ir explicando paso a paso y que usted no tenga problemas. Oiga, el resto lo puede complementar en su libro de texto. Entonces, primero, la gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa o glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos, de glucógeno, porque al formar glucosa y al haber el exceso, lo que hace el cuerpo es convertirlo en glucógeno, en una fuente de reserva. Los principales sustratos que van a utilizar esta vía son los aminoácidos glucémicos, el lactato, el glicerol y el propionato. Son los compuestos que pueden servir para, a partir de ellos, sintetizar la glucosa. El hígado y los riñones son los principales órganos gluconeogénicos de nuestro cuerpo, aunque el intestino también ahí se puede llevar parte de la gluconeogénesis. Pero los órganos principales, los sitios donde lleva a cabo es hígado y riñón, no le va a olvidar, hígado y riñón. El intestino delgado también se puede llevar a cabo, principalmente en el estado de ayuno. La gluconeogénesis satisface las necesidades de glucosa del cuerpo cuando los carbohidratos disponibles a partir de la dieta o de las reservas que están en forma de glucógeno no son suficientes. O sea que siempre vamos a estar realizando la vía de la gluconeogénesis. Se requiere un aporte de glucosa, en especial para el sistema nervioso y los eritrocitos, porque acuérdense que hablamos que los eritrocitos y el sistema nervioso funcionan únicamente con glucosa, ¿verdad? Por lo tanto, ellos no puede faltar la glucosa porque de lo contrario es grave. Y acuérdense que en los eritrocitos teníamos aquella prueba de hemoglobina glicosilada, y era de la cual podíamos medir los valores de glucosa en el eritrocito durante 3 meses, que es lo que vive el eritrocito, ¿verdad? También, si llegara a fallar la gluconeogénesis, por lo general no podríamos vivir sin la gluconeogénesis. Es una vía muy importante. Y el principal síntoma que presentaría una falla en la gluconeogénesis sería una hipoglucemia severa que puede llegar a causar un daño cerebral y que nos puede llevar a la muerte. La glucosa también tiene importancia en el mantenimiento de la concentración de intermediarios del ciclo del ácido cítrico, aun cuando los ácidos grasos son la principal fuente de acetilcoenzima en esos tejidos. La gluconeogénesis elimina, fíjense bien, lactato, que va a ser producido por los músculos y por los eritrocitos durante todo el día. Porque el músculo, usted todo el día anda caminando, entonces el músculo todo el día se anda contrayendo. Entonces el músculo siempre va a producir ácido láctico o lactato. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que neutralizar ese ácido láctico o lactato. ¿Por qué? Porque si no nos va a llevar y nos va a provocar una acidosis metabólica y nos vamos a morir. Entonces, una forma es utilizar ese lactato para convertirlo en glucosa, ¿verdad? Que es una de las fuentes. También podemos utilizar el glicerol, que se encuentra principalmente en el tejido adiposo. Cuando veíamos la síntesis de ácidos grasos, yo les dije de que esos ácidos grasos se sintetizan o se almacenan en el retículo endoplasmático. ¿Cómo se van a almacenar esos ácidos grasos? Pues se pueden esterificar, y la esterificación no es nada más que ir colocando cadenas a la molécula y de esa manera se va a esterificar. Entonces, los ácidos grasos se van a convertir en acilgliceroles. Estos acilgliceroles, si le agregamos una cadena de una ramificación, se convierten en monoacilgliceroles. Si le agregamos 2 diacilgliceroles, si le agregamos 3 triacilgliceroles,
que es la principal forma de almacenamiento de lípidos en nuestro cuerpo, los triacilglicéridos, ¿verdad? Que ya leyeron ustedes, ya vieron cuáles lipoproteínas transportan triglicéridos, ¿verdad? Entonces, la gluconeogénesis involucra glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Ya vamos a ver por qué. Las barreras termodinámicas impiden una reversión simple de la glucosa. Quiere decir que la glucólisis, acuérdense, se lleva a cabo en el citosol. Pero en este caso, de acuerdo con lo que vayamos a utilizar para sintetizar glucosa, van a haber compuestos que van a estar en la mitocondria y que van a salir para ir a formar la glucosa a nivel del citosol. Tres reacciones que no están en equilibrio en la glucólisis y que están catalizadas por la hexocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa, impiden la reversión simple de la glucólisis para sintetizar nuevamente glucosa. Tales reacciones se esquivan de las siguientes maneras y ya vamos a ver por qué. Acuérdense que la hexocinasa es una enzima que vimos en la glucólisis y que es la primera, bueno, se podría decir que una de las primeras enzimas en la cual cuando la glucosa entra a la célula la fosforila para que no salga. Y el que lleva a cabo la función se llama enzima hexocinasa. Y está también la glucosinasa. Dependiendo cuál es el tejido donde está llevando a cabo esta reacción, así va a ser la enzima. Luego tenemos, ¿qué hace la hexocinasa? Colocarle una glucosa en el carbono 6 a la glucosa y convertirla de glucosa a glucosa 6-fosfato. La fosfofructosinasa es otra enzima reguladora de la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque convertía a la glucosa, que era una aldosa, porque tenía un grupo aldehído, la convertía en una cetosa, que en este caso es la fructosa. Entonces convierte a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y tenemos la piruvatosinasa, que ya vamos a conocer una enzima para que no se vayan a confundir con esta enzima, en la cual ella convierte al piruvato, ¿verdad?, al gliceraldehído 3-fosfato en piruvato, ¿verdad? Y que es el producto final de la glucólisis en la segunda etapa. Entonces, había que regular estas reacciones. Por eso dice, existen tales reacciones, se esquivan de la siguiente forma, o sea que no es necesario hacer una reversión de esto para llegar a formar glucosa. Ya van a ver. Por ejemplo, el piruvato y el fosfoenol piruvato, la reversión de estos compuestos va a ser llevada a cabo por una enzima que la piruvatosinasa en la glucólisis involucra dos reacciones endotérmicas. Por ejemplo, en la glucólisis, el fosfoenol piruvato, fíjense bien, fosfoenol piruvato se convierte en piruvato, siendo casi la última reacción de la segunda etapa de la glucólisis. Pero en este caso, del fosfoenol piruvato lo vamos a convertir de piruvato lo vamos a convertir en fosfoenol piruvato. Entonces, existe una enzima, mire, que se encuentra en la mitocondria que se llama piruvato carboxilasa mitocondrial. No confundirlo con la piruvatosinasa. Oigan, este examen que viene, la dificultad que tienen ustedes es, ya les dije yo, que van a tener las 8 reacciones e identificar esas, ustedes tienen que estar bien seguros. Si no, va a ver que ustedes van a sentir perdido y ahí es donde va a empezar la aflicción, como dice la mala, y puede ir mal. Ustedes tienen que leer bien, aprenderse bien la vía para que no tengan problemas. Entonces, la enzima piruvato carboxilasa mitocondrial cataliza primero la carboxilación, quiere decir que le va a agregar dióxido de carbono a esta molécula agregándole un carbono. Va a carboxilación de piruvato hacia oxaloacetato, una reacción que necesita ATP y en la cual va a participar la vitamina 2 complejo B12, conocida como biotina, ¿ok? Que es la que va a servir de coenzima. ¿Para qué quiere hacer esto? Normalmente, fíjense bien, venía la glucólisis formó piruvato. Este piruvato del citosol llega a la mitocondria, llega a la membrana mitocondrial externa y lo está encontrando esta enzima llamada existe una enzima llamada piruvato deshidrogenasa, que la vimos en el ciclo de Krebs, que esta piruvato deshidrogenasa le quitaba hidrógeno, le quitaba también un carbono, en dióxido de carbono al piruvato y utilizaba biotina
¿Cómo la utilizaba? En forma de coenzimo A. Entonces venía esta enzima, descomponía el piruvato, le quitaba dióxido de carbono y la porción acetilo la unía con la coenzima A y formaba la molécula acetilcoenzimo A. Esa acetilcoenzimo A puede entrar a la membrana mitocondrial interna, a la matriz mitocondrial y llevar a cabo el ciclo de Krebs. ¿Cómo? Cuando llega esta acetilcoenzimo A y reacciona con el oxaloacetato con la enzima citrato sintasa, se convierte en citrato y empiezan las 16 reacciones del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué está pasando ahora aquí? Va a haber una enzima que va a transformar, fíjense bien, al piruvato en oxaloacetato. ¿Sí? En vez de ser el piruvato que va a transformar, esta va a convertir al revés, de oxaloacetato a piruvato. Y le va a agregar una coenzima. ¿Por qué le va a agregar coenzima? Porque la coenzima es el transbordador. Sin eso no se puede salir de la mitocondria. Pero ya vamos a ver que este oxaloacetato se va a convertir dentro de la mitocondria en malato y va a utilizar un proceso conocido como lanzadera de malato para salir de la mitocondria e irse al citosol. Ok, pero ahorita quedémonos aquí. El fosfonol piruvato, ¿verdad? El piruvato va a convertir en fosfonol piruvato. La biotina se une al dióxido de carbono proveniente del bicarbonato como carboxibiotina antes de la unión del dióxido de carbono al piruvato. Existe una segunda enzima que se llama fosfonol piruvato carboxisinasa, fíjense bien, que cataliza la descarboxilación y a la vez fosforilación del oxaloacetato, lo convierte en fosfonol piruvato. ¿Sí? O sea que le va a quitar un carbono, va a salir en forma de dióxido de carbono y le va a agregar un grupo fósforo y entonces va a formar el compuesto conocido como fosfonol piruvato. ¿Okay? Esta, dependiendo de dónde está, por ejemplo, en la gluconeogénesis, ¿se acuerdan que veíamos que yo les hablaba en el ciclo de Krebs que había una reacción, la reacción C6 del ciclo de Krebs, donde actúa la succinato deshidrogenasa, se daba la fosforilación a nivel de sustrato y ahí se formaba ATP, pero habían vías y hay órganos en los cuales en vez de utilizar ATP, utiliza GTP. Entonces, en este es uno de los casos. En esta gluconeogénesis, en vez de utilizar ATP, utiliza GTP, la vía, para que sea el donador del fósforo que se va a unir al fosfonol. ¿Ok? En el hígado y los riñones, las reacciones de la succinato-tiosinasa, lo que yo les hablaba, en el ciclo del ácido cítrico produce GTP en lugar de ATP como en otros tejidos. Este GTP se usa para la reacción de la fosfonol piruvato carboxisinasa porque le va a agregar el fósforo y va a formar el fosfonol piruvato. ¿Ok? Esa es una de las reacciones que se revierte en la gluconeogénesis. Esta es otra, miren. De fructosa 1,6-bifosfato y con el otro compuesto fructosa 6-fosfato. Entonces, la fructosa 1,6-bifosfatasa, miren, cataliza la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y si ustedes recuerdan, en la glucólisis era lo contrario. Comenzábamos con glucosa 6-fosfato, luego fructosa 6-fosfato, luego fructosa 6-fosfato con la fosfofructosinasa. Y luego convertíamos otra vez, le agregábamos otro fósforo y formábamos la fructosa 1,6-bifosfato. Y hoy vamos de lo contrario, de la 2,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que se le va a quitar un fósforo, ¿verdad? Y a la vez, pues, se va a convertir el compuesto nada más en fructosa 6-fosfato. Su presencia determina si un tejido tiene la capacidad para sintetizar glucosa o glucógeno, no solo a partir de piruvato, sino también a partir de una triosa fosfato, que es el gliceraldehído. Lo que quiere decir que no todos los tejidos tienen esta enzima. La enzima se llama fructosa 1,6-bifosfatasa. No se llama igual que la de la glucólisis. ¿Sí? Aquella se llamaba fructosa 1,6-fosforilasa. Porque aquella lo que hacía fosforilarlo, pero esta se lo quita. Y por eso se llama fosfatasa. ¿Ok? No me va a confundir a la hora del parcial, no me va a confundir. ¿Okay? Me va a poner el nombre de la otra enzima. Dice, se encuentra presente en el hígado, los riñones, el músculo estriado,
probablemente no se encuentre en corazón ni en músculo liso. Ahora, otra reacción, mire, de glucosa 6-fosfato y glucosa. La glucosa 6, mire, esta se llama glucosa 6-fosfatasa. Y aquella se llamaba glucosa, la que fosforila a la glucosa, hexocinasa. Mire, glucosinasa. Esta se llama glucosa 6-fosfatasa. Ella cataliza, mire, y no dice la conversión. Conversión es convertirlo. ¿Ok? Convertir a la glucosa 6-fosfato en glucosa. Dicha enzima está presente en el hígado, riñones, pero falta en el músculo y en el tejido adiposo, que en consecuencia no pueden exportar la glucosa hacia el torrente sanguíneo. También tenemos que hay una reacción que esta no la hemos visto porque nosotros no vimos la vía del glucógeno. Pero el glucógeno, cuando es sacado, extraído de nuestro hígado y empieza a ser convertido en glucosa para ser exportado a nuestros tejidos, ¿sí? Se va fragmentando en glucosas 1-fosfato. Fíjense bien. Entonces, la fosforilasa cataliza la desintegración del glucógeno hacia glucosa 1-fosfato. Fíjense bien. La síntesis de glucógeno comprende una vía diferente por medio de la uridindifosfato glucosa y la glucógeno sintasa, que son otras enzimas que se ven en la vía del glucógeno, pero que nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Luego se produce un proceso de transaminación y desaminación. Bueno, ahí estamos con los carbohidratos. Vimos que en la glucosa habían 3 reacciones que no se les debe olvidar a ustedes, que son las importantes, ¿verdad? Ahora vamos a ver los aminoácidos. Posteriormente que se da el proceso de transaminación, que la transaminación no es más que trasladar un grupo amino de un carbono a otro en un aminoácido. Y la desaminación, que es quitar un grupo amino de un aminoácido, que lo veíamos nosotros cuando veíamos las generalidades del metabolismo. Yo les decía de que cuando nuestro cuerpo va a utilizar un aminoácido para convertirlo en glucosa, él solo necesita la porción o el grupo funcional carboxilo. ¿Por qué? Porque a partir de carbón se forma el carbohidrato, en este caso la glucosa. El grupo amino no. Entonces lo que hace es quitarle el grupo amino y ese proceso se llama desaminación y enviarlo al riñón para que a nivel de la célula tubular se le una otro protón, o sea, otro hidrógeno, y se convierta ese grupo amino en grupo amonio. Y de esa forma ya no puede regresar al irse, y por lo tanto se ve en la orina y es el que le da el olor característico a nuestra orina. Entonces, los aminoácidos glucogénicos pueden dar piruvato o intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Por ende, las reacciones antes descritas pueden explicar la conversión tanto de lactato como de aminoácidos glucogénicos en glucosa o glucógeno. El propionato es un precursor importante de la glucosa, pero solo se encuentra en los rumiantes, en la vaca, el caballo, la cabra, todos ellos, ¿verdad? Y este propionato entra en la gluconeogénesis por medio del ciclo del ácido cítrico. Después de su esterificación con coenzimo A, el propionato se convierte principalmente en un ácido activado que se llama propionil coenzimo A. Cuando veamos síntesis de ácidos grasos hablamos de esto. Yo les dije que como el propionato es el sustrato a partir del cual se sintetizan ácidos grasos en los mamíferos rumiantes, los ácidos grasos que se forman son de cadena impar. ¿Por qué? Porque el propionato tiene 3 carbonos. Y esa era una de las causas que yo les decía que por eso la leche de vaca para nosotros no es buena, porque no es para nosotros, es para los becerros, ¿verdad? Pero ya nos acostumbramos, no. Ahora, ¿qué utiliza nuestro cuerpo? Un complejo de 2 carbonos que se llama acetato. Por eso todos los ácidos grasos que sintetiza en nuestro cuerpo van a ser pares, casi todos. ¿Okay? Bueno. La metilmalonil coenzimo A, racemasa, es una enzima que cataliza la conversión de un compuesto isómero que se encuentra como dextrosa metilmalonil coenzimo A en levometilmalonil coenzimo A, que luego pasa por isomerización hacia succinil coenzimo A, catalizada por la enzima metilmalonil coenzimo A mutasa.
En los no rumiantes, incluyéndonos a nosotros, el propionato surge a partir de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena impar, o sea, de consumir grasas animales. En este caso, la leche es uno de ellos. ¿Sí? La oxidación de isoleucina y de la cadena lateral de colesterol es uno de los sustratos relativamente menor que son utilizados para la gluconeogénesis. La metilmalonil coenzima amutasa es una enzima que utiliza vitamina B2, o sea, biotina, y en su deficiencia se excreta cuando no alguien por algún motivo genético no tiene esta enzima, por lo general, como no se puede convertir el compuesto, se excreta en la orina. Por ejemplo, el ácido metilmanólico en la orina, y eso provoca una aciduria metilmalonónica. O sea que ese compuesto se ve en la orina, pero eso es para las personas que no lo tienen, lo cual es una patología bien clara. Bueno, el glicerol, entonces ya vimos que se pueden ocupar aminoácidos, la isoleucina es una de ellos, que le podemos quitar el grupo amino y lo podemos convertir en carbohidratos. Ahora, el glicerol se libera a partir del tejido adiposo como resultado de la lipólisis de los triacilgliceroles, o sea, la ruptura de la molécula de triglicéridos va a generar gliceraldehído 3-fosfato. De las lipoproteínas en el estado postprandial puede usarse también para reesterificación de ácidos grasos libres como triacilglicéridos en el tejido adiposo o en el hígado, o puede ser un sustrato para ser utilizado en la gluconeogénesis. ¿Okay? En el estado de ayuno, el glicerol liberado a partir de la lipólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo se usa únicamente como un sustrato para la gluconeogénesis a nivel hepático y a nivel renal. ¿Sí? O sea que cuando nuestro cuerpo quiere utilizar los ácidos grasos de nuestro tejido adiposo, se van hacia hígado y a riñón únicamente. ¿Okay? Porque solo ellos contienen las enzimas de la gluconeogénesis. ¿Sí? Ahora, la glucólisis y la gluconeogénesis comparten la misma vía, pero en direcciones opuestas. Es necesario que se regulen de cierto modo. Los cambios en la disponibilidad de sustratos son la causa de la mayor parte de las modificaciones del metabolismo, al actuar de manera directa o indirecta por medio de variaciones en la secreción de hormonas, que ya sabemos nosotros cuáles son, la insulina, el glucagón y la adrenalina. Entonces, tres mecanismos, no les va a olvidar esto, mire, tres mecanismos se encargan de regular la actividad de las enzimas que están relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. Primero, cambios en la velocidad de síntesis de las enzimas. Para que ustedes me entiendan, tuvimos la oportunidad de ver eso de solo logramos ver clasificación de enzimas, pero las enzimas son sintetizadas, se podría decir, a nivel de nuestras células, de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, hablamos de la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Y hay personas que nunca han consumido leche, toman leche y les da una gran diarrea. Pero eso es porque no tienen las enzimas para metabolizar este compuesto. Entonces, si usted alguna vez tomó avena Quaker, va a ver que la primera vez le dio una ancho. Pero conforme pasaban los días y usted no dejaba de tomar el Quaker, de repente ya no le dio. ¿Qué pasó? Que nuestras células reconocieron y fabricaron las enzimas, ¿verdad? Fabricaron las disacaridasas para poder absorber el almidón. Y entonces de ahí ya usted ya puede tomar la avena Quaker y ya no le va a dar diarrea. Entonces, entre más se ven utilizados, mayor síntesis va a haber de estas enzimas. Tiene que haber una modificación covalente por medio de fosforilaciones reversibles. Cuando veamos los sustratos, si ustedes ven, la glucólisis y la gluconeogénesis tienen relación porque los dos forman compuestos con fósforo. En la primera etapa se forma la glucosa 6-fosfato y se forma la fructosa 1,6-bifosfato. En la gluconeogénesis vamos a quitar fósforos para ir convirtiendo de un compuesto que ya estaba formado hacia otro, para finalmente formar. Y ustedes ven que hablan de desfosforilación. ¿Quiénes son? La enzima 1,6-bifosfo, fosfofructosinasa, ¿verdad?
y la otra es la glucosa 6-fosfato, no es deshidrogenasa, sino que sinasa también. Ellas les quitan el fósforo, ¿verdad?, a la molécula de glucosa y a la fructosa para poder convertirlo posteriormente en carbohidratos. Y los efectos alostéricos, que ya les había dicho yo, que tienen que ver con los sustratos que la misma enzima produce, los cuales los regulan. Depende, entre más concentración haya, más frena las vías para que ya no sigan utilizando. Los cambios de la actividad enzimática en el hígado ocurren en diversos estados metabólicos. Las enzimas involucradas catalizan reacciones en el equilibrio. Las enzimas comprendidas en la utilización de glucosa, es decir, de la glucólisis y la glicogénesis, se tornan más activas cuando hay superfluidez de glucosa, y en estas condiciones las enzimas de la gluconeogénesis tienen una actividad baja. Lo que veíamos cuando veíamos la discusión de carbohidratos, le decía, la insulina frena la gluconeogénesis, ¿sí? Pero el glucagón estimula la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona hipoglucemiante. Permite que la glucosa entre en la célula y bajar los niveles. El glucagón, al contrario, es hiperglucemiante. ¿Por qué? Porque saca la reserva de glucógeno y lo transforma en glucosa para ser enviado al torrente sanguíneo. ¿Sí? La insulina misma, que es secretada en respuesta a la glucosa sanguínea aumentada, incrementa la síntesis de enzimas de la glucosa. También antagoniza el efecto de los glucocorticoides y el aumento del AMP cíclico por el glucagón, lo que induce a la síntesis de enzimas claves en la gluconeogénesis. Por lo tanto, frena estas vías para que no sigan activando. La modificación covalente por medio de fosforilación reversible es rápida. El glucagón y la epinefrina, o sea, la adrenalina, son hormonas de las cuales depende una disminución de la glucosa en sangre. Inhiben la glucólisis, fíjense bien, y estimulan la gluconeogénesis, la del glucagón, ¿verdad? Lo que yo les acabo de hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo sacan y lo activan. Esto a su vez activa la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, que es lo que se le conoce como segundo mensajero, y es un nucleósido que lo tienen todas las células, y en la cual al activarse, no sé si ustedes vieron en química orgánica, le hablaron de los segundos mensajeros, cómo actuaban en la célula, pero para que tengan una idea, es como, para que usted me comprenda, llega una sustancia a la célula, se une a un receptor, pero esta sustancia tiene un mensaje y se lo quiere hacer llegar a la célula. Al unirse a un receptor en la membrana celular, esta célula activa este segundo mensajero, y este lleva la información que traía el fármaco para que la célula lo haga. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, asimismo, dice, afectan las cifras de la fructosa 2,6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, la modificación alostérica, ya les dije yo que esa depende de la producción de los mismos compuestos que va produciendo la enzima. En la gluconeogénesis, la piruvato carboxilasa cataliza la síntesis de oxaloacetato a partir de piruvato. Mire lo contrario que hace, ya que lo contrario de la glucólisis, él puede ser desactivado entre más acetilcoenzimo A existe en la célula. Como eso es lo que hace esta enzima, va a convertir al piruvato para que luego la acetilcoenzimo A se una al oxaloacetato. Entonces, si hay demasiada acetilcoenzimo A, ya no sigue activando la enzima. Y a eso se refiere esto. La activación de también está la piruvato carboxilasa. La activación de esta última y la inhibición recíproca del piruvato deshidrogenasa, que es la otra enzima, por la acetilcoenzimo A derivada de la oxidación de ácidos grasos, explica la acción de la oxidación de los ácidos grasos en la oxidación del piruvato y la estimulación de la gluconeogénesis. La piruvato deshidrogenasa no es lo mismo que la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa es la enzima que convierte al oxaloacetato en piruvato. Y la piruvato deshidrogenasa es aquella enzima que convierte al piruvato en acetilcoenzimo A. ¿Ya? ¿Sí? Y así, bla, 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 esto que es una función importante, los ácidos grasos. Vamos allá a las reacciones.
Solamente esto, mire, este es bien importante. La fosfofructosinasa. Acuérdense que en la glucólisis vimos una fosfofructosinasa. Existen varias. La fosfofructosinasa 1 ocupa una posición clave en la regulación de la glucólisis. Queda sujeta a control por retroalimentación, ¿verdad? Entre más glucosa 6-fosfato, que es el sustrato que ella esté, más la frena, porque si hay suficiente ya no sigue actuando. Es inhibida por citrato y por concentraciones intracelulares normales de ATP y es activado por un segundo mensajero llamado 5-AMP. ¿Ok? La presencia de adenilciclasa en el hígado y en muchos otros tejidos permite el equilibrio de estas reacciones porque ya no va a seguir formando el segundo mensajero que es el que lleva la información de la célula. Y etcétera. Vamos a buscar ya la fructosa 2,6 desempeña función singular en la regulación de la glucólisis. La fructosa 2,6 bifosfato no es la misma que formaba en la glucólisis el compuesto conocido como fructosa 1,6 bifosfato, que ya les hablé en la primera etapa, lo habíamos hablado al principio de todo esto. Vamos ya a las reacciones porque no, nunca llegamos. Y eso habla el libro. El libro habla de que hay reacciones clave que deben ser controladas. Veamos la primera. Reacciones de la gluconeogénesis. Glucosa, neo nuevo, génesis, formación o inicio. Formación de glucosa nueva a partir de piruvato. La gluconeogénesis se produce en el hígado principalmente un 10%, en un 90% y un 10% en el riñón. ¿Okay? La principal función de la gluconeogénesis, al igual que la glucogenólisis, es la de participar en los estados de hipoglicemia. ¿Ok? Que puede ser por un ayuno prolongado o puede ser por un estado de inanición, etc. Lo cual provoca niveles bajos de azúcar. Durante este estado, la gluconeogénesis es un medio endógeno para restablecer los niveles de glucosa en sangre, al igual que la glucogenólisis. La glucogenólisis es la ruptura de glucógeno en glucosa o en glucosa. ¿Ok? Durante las primeras 12 horas, la glucogenólisis provee de glucosa en estado de ayuno y las otras 12 horas es la gluconeogénesis, las cuales son activadas por la hormona glucagón y adrenalina y es inhibida por la insulina. Existen 3 sustratos importantes que participan en la gluconeogénesis y que estos se convertirán en piruvatos para que posteriormente iniciar la gluconeogénesis. No se les vaya a olvidar, ¿no? Ahí están. ¿Cuáles son? El lactato proveniente de la glucólisis anaeróbica. ¿Dónde se produce el lactato? Se produce en el músculo y se producen los eritrocitos. ¿Sí? Ellos llevan a cabo una glucólisis anaeróbica. La alanina, que es un aminoácido glucémico. Oiga bien, la alanina. Y el glicerol 3-fosfato, que proviene de los procesos de glucólisis y también puede formarse a partir de la lipólisis, de la desintegración de los triacilglicéridos. Vale. Estos 3 sustratos se convierten en piruvato en el citoplasma. El lactato y la alanina directamente, pero el glicerol 3-fosfato se convierte primero en fosfenol piruvato y posteriormente en piruvato, que ya vimos la reacción, quién era la que la reactaba, ¿verdad? El piruvato se ha formado en el citosol. Una vez formado, entra a la mitocondria y es convertido en oxaloacetato, obviando el paso normal en el cual cuando llegaba el piruvato, yo les decía, estaba la enzima piruvato deshidrogenasa en la membrana mitocondrial externa y convertía el piruvato en acetilcoenzimo A. Pero en este caso, el piruvato llegó a la mitocondria y es convertido a oxaloacetato. ¿Quién es la enzima que lo convierte? No se le va a olvidar, pregunta de examen, no le va a olvidar, ya ver, ya ves que la va para allá. Por medio de la piruvato carboxilasa. La enzima que convierte al piruvato en oxaloacetato a nivel mitocondrial para luego en el proceso con la vía conocida como gluconeogénesis, que va a llevar posteriormente, se llama piruvato carboxilasa. ¿Okay? Las enzimas carboxilasas, mire, todas las que dice carboxilasas
realizan tres funciones principales. Utilizan ATP, biotina, ¿ya? Biotina y dióxido de carbono. ATP, biotina y dióxido de carbono. Entonces el oxaloacetato, que se acaba de formar en la mitocondria por la piruvato carboxilasa, se convierte en malato. ¿Sí? Se convirtió en malato. Debido a que el oxaloacetato tiene que regresar al citoplasma, lo hace a través de un transportador que se encuentra en la mitocondria y que se llama lanzadera de malato. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo esta lanzadera de malato? El oxaloacetato que se formó a partir de piruvato lo va a sacar fuera de la mitocondria para que llegue al citosol para que pueda realizarse la gluconeogénesis. ¿Ok? En el citoplasma nuevamente va a ser convertido, miren, salió como malato, pero en el citoplasma lo vuelve a convertir la célula en oxaloacetato. ¿Miren? ¿Y quién es la enzima que lo convierte en oxaloacetato? Dice, se convierte, en el citoplasma se convirtió en oxaloacetato. Y después este oxaloacetato se tiene que convertir en fosfoenol piruvato. ¿Quién es la enzima que convierte el oxaloacetato a nivel del citoplasma en fosfoenol piruvato? Se llama fosfoenol piruvato carboxiquinasa o enzima PEP carboxiquinasa. ¿Oye? ¿Sí? Y ustedes van viendo, ¿y por qué fosfoenol piruvato? Porque el fosfoenol piruvato es el que antecede al glicerol 3-fosfato. Y el glicerol 3-fosfato es el que antecede, es la triosa que anteriormente procede a la fructosa 1,6-bifosfato. Y la fructosa 6-bifosfato a la fructosa 6-fosfato. Y así vamos a ver que vamos a llegar a la glucosa. Ya van a ver. Ahorita lo vamos a convertir en fosfoenol piruvato. ¿Sí? La PEP, carboxiquinasa, utiliza como coenzima al GTP. Quiere decir que el GTP le va a donar un fósforo, porque aquel se llama oxaloacetato y este se llama fosfoenol piruvato, fósforo, porque tiene fósforo. Entonces le da el fósforo. Le sustrae un fósforo y se convierte en guanosin-difosfato, GDP. El fosfoenol piruvato se convertirá en glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Posteriormente se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato y luego se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y ya vimos la enzima al principio, el libro les habla y la presentación yo les hablaba de las enzimas que convertían todos estos compuestos que estamos viendo. ¿Bien? Convertía el glicerol 3-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, luego se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Cómo se va a convertir? La fructosa 1,6-bifosfato se va a convertir en glucosa 6-fosfato por medio de la enzima, mire, llamada fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Le va a quitar un fósforo, ¿verdad? Para convertirla en fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Esta enzima libera un fósforo inorgánico y este se va a unir a un ADP o un GDP que está ahí y va a volver a formar el GTP o el ATP. ¿Ok? Entonces, finalmente la glucosa 6-fosfato, mire, se va a convertir en glucosa. ¿Quién es la enzima? La glucosa 6-fosfatasa, que ya la habíamos visto al principio. Y normalmente si fuera lo contrario, de glucosa a glucosa 6-fosfato fuera la hexocinasa o glucosinasa. Pero esta es de glucosa 6-fosfato a glucosa, es la glucosa 6-fosfatasa. Y en resumen, esas enzimas que yo les acabo de son las que tienen que aprender, señor. Y que le van a salir en el examen. Y si ustedes ven, no es, porque al principio el libro habla y él tiene razón, no es que la gluconeogénesis sea una vía reversible de la glucosa. Es una vía diferente y en la cual, así como la glucólisis aportó fósforos a los compuestos que se iba formando desde la glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, glicerol 3-fosfato, fíjense bien, hasta piruvato, ¿sí? Pues viene la gluconeogénesis y le va quitando. O esta le quita unos fósforos, esta le quita otro fósforo, hasta que finalmente deja nada más a la glucosa. ¿Okay?
no se podría considerar una reacción inversa. No. Y lo dice la literatura. ¿Ok? Por lo tanto, lo que usted tiene que tener cuidado es en no equivocarse de las enzimas. ¿Verdad? Acordarse bien, y al principio de la clase yo ahí les pongo, la vía de la gluconeogénesis debe tener en cuenta principalmente estas reacciones, y empezaba, le hablé yo de glucosa y glucosa 6-fosfato, y ahí le menciono la enzima. Le hablé yo cómo de una fructosa 6-fosfato se convirtió a partir de una fructosa 1,6-fosfato. Le hablé yo cómo es que del fosfonol piruvato se convirtió en glicerol 3-fosfato.